La oscuridad se escurría y se extendía por todos lados. Una figura estaba sentada tranquilamente sobre una roca que sobresalía entre las paredes de la cueva. Su túnica de color oscuro se mezclaba perfectamente, haciéndolo prácticamente invisible. Más que eso, su presencia era casi imposible de percibir. No sería una exageración decir que incluso un aventurero de primera clase tendría problemas para detectar su existencia. Permanecía inmóvil, con la vista enfocada en lo que ocurría debajo de él. La cueva resonaba con los gritos desgarradores de los aventureros y los gruñidos guturales de los monstruos. La cueva resonaba con los gritos desgarradores de los aventureros y los gruñidos guturales de los monstruos. La tierra estaba empapada de sangre y el aire olía a muerte. Las espadas chocaban contra las garras de las bestias, pero cada golpe parecía inútil. Los monstruos eran demasiados y los aventureros estaban al límite. Un guerrero usaba su espada para bloquear y atacar, las chispas del metal chocando con las duras garras afiladas como cuchillos de los monstruos iluminaban brevemente la oscuridad, pero las sombras siempre volvían. El guerrero, con su armadura hecha jirones, apenas podía sostener su espada. Sus brazos pesaban como plomo y cada respiro le quemaba los pulmones. El arquero, con los dedos ensangrentados, disparaba flechas sin cesar, pero sus fuerzas se agotaban rápidamente. Uno de los aventureros, un joven de cabello oscuro y ojos llenos de miedo, cayó al suelo con un grito ahogado. Una bestia enorme lo había atacado por detrás, clavándole sus garras en la espalda. Fue casi inmediato. Su cuerpo convulsionó en el suelo antes de detenerse, su sangre mezclándose con el barro. ¿Por qué hiciste esto?, gritó el guerrero, intentando mantener a raya a las criaturas que los rodeaban. Era un hombre de mediana edad, un poco regordete y pequeño, con cabello castaño rojizo y ojos amarillos. Sus orejas y cola de mapache lo hacían destacar. Llevaba una camisa azul claro, un chaleco sin mangas marrón claro y un paño morado oscuro alrededor del cuello que cubría la mitad del área de su hombro derecho, mientras que una hombrera plateada descansaba en el área de su hombro izquierdo. Sus pantalones cargo azules estaban sujetos por un cinturón marrón, y sus botas marrones estaban cubiertas de barro. ¿Por qué nos trajiste a este lugar? Sus gritos intentaron sonar amenazantes, pero el miedo y el pánico eran evidentes en sus ojos mientras trataba desesperadamente de sobrevivir. Tengo dinero, gritó, desesperado. La figura que estaba en las sombras no se movió ni un centímetro mientras observaba cómo los aventureros eran lentamente superados por los monstruos. Un destello parpadeó y una daga, con un diseño que se podía contar por montones, se estrelló contra la garra del monstruo que estaba a punto de golpear a uno de los aventureros. No evitó el golpe, solo hizo que no fuera mortal, pero la carne del aventurero fue desgarrada. Este gruñó de dolor e intentó seguir defendiéndose. No había escapatoria. Los monstruos los acorralaban, sus ojos brillando con hambre y malicia. Los aventureros estaban atrapados, y la muerte parecía inevitable. Y ahí, en medio de todo ese caos, estaba él. Un destello rojo brillaba debajo de la capucha que cubría su cabeza. Su máscara, con ese diseño en espiral que parecía girar sin fin, ocultaba cualquier rastro de emoción. Sus ojos rojos resplandecían en la oscuridad, pero no mostraban ni preocupación ni interés, solo indiferencia. Miraba a los aventureros luchar, caer y sufrir, como si todo fuera un simple juego. No se movió cuando el joven murió. No hizo nada. Solo observó. ¡Ayuda!, gritó el arquero, viendo al enmascarado desde la distancia. Por favor, ayúdanos. Pero el enmascarado no respondió. Ni siquiera parpadeó. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una estatua de piedra. Los aventureros siguieron luchando, pero era inútil. Las bestias eran demasiado fuertes, demasiado numerosas. Finalmente, la figura se movió. Su velocidad hizo parecer que desapareció de su lugar. Solo un ligero crujido de la roca agrietándose se escuchó, y un momento después, uno de los monstruos fue golpeado por una daga. La sangre brotó y, un instante después, una serie de explosiones resonaron en el área, alejando a los monstruos ligeramente. La cueva se llenó de un silencio tenso después de las explosiones. Los monstruos, sorprendidos por el ataque repentino, retrocedieron unos pasos, gruñendo con cautela.
Sus ojos brillaban con furia, pero también con un destello de incertidumbre. Dentro de su propia irracionalidad, tenían instintos lo suficientemente fuertes como para saber que la figura encapuchada no era alguien a quien pudieran vencer. Pero eso nunca los había detenido antes. De hecho, era lo mismo de siempre. Peleando desesperadamente contra seres más fuertes que ellos, muriendo y reviviendo, un ciclo que podría describirse como el propio infierno. Solo dejaron pasar el tiempo para que más monstruos se acumularan. Los aventureros, jadeantes y cubiertos de sangre, aprovecharon el respiro momentáneo para reagruparse. El guerrero de rasgos de mapache, con el rostro sudoroso y los ojos llenos de desesperación, miró hacia donde había caído la daga. Su mirada se encontró con la del enmascarado, quien ahora estaba de pie en medio de la cueva, como si hubiera aparecido de la nada. ¿Quién eres?, preguntó el guerrero, con la voz temblorosa pero llena de esperanza. ¿Por qué nos trajiste a este lugar? Su voz estaba marcada por la ira. Un momento estaban buscando a esa inútil Obiti, al siguiente, estaban dentro del laberinto. No fueron capaces de procesar lo que estaba pasando cuando la persona frente a ellos apareció y dijo con un tono sin emociones: «Sobrevive si puedes». Luego de esas palabras, dos explosiones surgieron de la nada y los monstruos comenzaron a acercarse, atraídos por el ruido, y por los gritos de un monstruo que fue herido pero no vencido que estaba cerca, así que fue obvio que todo esto fue planeado. A juzgar por los monstruos que los habían estado atacando, debían estar por encima del piso 10. Definitivamente debieron haber muerto hace mucho tiempo, pero siempre que eso pasaba, el enmascarado intervenía y los ayudaba. ¿Cuál es tu jodido problema?, gritó el mapache. Dime cuánto dinero le robaste a Lilirucarde. Fue la segunda vez que el hombre habló. Su capa oscura ondeaba levemente, como si estuviera viva, y su máscara en espiral reflejaba la tenue luz de la cueva, creando un efecto hipnótico. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad inquietante, pero no mostraban ninguna emoción. Ni compasión, ni ira, ni interés. Solo una frialdad absoluta. El hombre se quedó en silencio cuando escuchó el nombre. Una sonrisa retorcida se extendió por su cara. Ya veo, así que ella te contrató para hacer esto. El enmascarado no dijo nada. Yo puedo pagarte más de lo que él. Un corte se produjo en su mejilla y la sangre cayó al suelo. Responde, dijo el enmascarado, sin interés en escuchar nada de lo que el hombre mapache tuviera para decir. Yo no lo sé, balbuceó el hombre. Entonces, ¿cuánto dinero es necesario para pagarle por todo el dolor que le has hecho pasar?, preguntó el enmascarado. En ese momento, el mapache se dio cuenta de que este tipo no lo dejaría en paz, así que tuvo que ceder. Tengo un escondite de dinero, está guardado dentro de la casa de mi familia. Si me sacas de este lugar, ¡ag! Un momento después, otro corte se produjo, esta vez en uno de los tendones de sus piernas. Por favor, susurró, con la voz quebrada. Yo me disculparé. Pagaré por todo. El hombre gritó desesperado. El enmascarado giró lentamente la cabeza hacia él, como si lo estuviera evaluando. Por un momento, pareció que iba a hacer algo. Pero entonces, simplemente se encogió de hombros y dio un paso atrás, alejándose de los aventureros. ¿Qué estás haciendo?, gritó el guerrero, con una mezcla de rabia y desesperación. No puedes dejarnos aquí. Ellos nos matarán. El enmascarado se detuvo por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, se fue. No atacó a los demás, no intervino en la batalla. Solo se fue, como si no hubiera nada que valiera la pena observar. Los monstruos rugieron con furia y se lanzaron hacia los aventureros con renovada ferocidad. El guerrero levantó su espada, pero sabía que no podría resistir mucho más. ¡No!, gritó el otro aventurero, viendo cómo las bestias se acercaban. No podemos morir aquí. Finalmente, los monstruos alcanzaron a los aventureros. El guerrero luchó con todas sus fuerzas, pero fue derribado rápidamente. Otro aventurero gritó mientras su cuerpo estaba siendo arrastrado por las sombras. El último en pie, intentó huir, pero una de las bestias lo alcanzó y lo derribó con un golpe brutal. La cueva se llenó de silencio una vez más, solo interrumpido por los gruñidos de satisfacción de los monstruos.
El enmascarado, sin mover un músculo, observó cómo las criaturas comenzaban a devorar a los aventureros. No mostró ninguna reacción. Ni siquiera parpadeó. Después de un momento, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia algún lado en la oscuridad. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles. No miró atrás, no mostró ningún remordimiento. Simplemente se fue, dejando atrás la escena de muerte. Con un movimiento rápido, desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Obito aterrizó en un callejón desierto, sus pies tocando el suelo con suavidad. El cielo nocturno se extendía sobre él, salpicado de estrellas que brillaban con una luz distante. Su rostro, oculto tras la máscara en espiral, reflejaba ese mismo vacío. No había ira, ni tristeza, ni siquiera aburrimiento real. Solo una profunda indiferencia, como si el mundo entero fuera un escenario en el que él era un mero espectador, sin interés en intervenir. El viento frío de la noche agitaba su capa, y el silencio del callejón era casi absoluto, roto solo por el leve crujir de sus pasos sobre el pavimento. Obito no tenía prisa. No había ningún lugar al que quisiera ir, no quería ir con los niños en el orfanato, no con el olor de la sangre aún presente en su ropa. ¿Por qué? La familia Soma, esos aventureros molestos, no habían podido dejar a Lily sola. Habían estado buscándola, y era lógico que, tarde o temprano, la encontrarían. Obito podría haberla ayudado a ocultarse, a desaparecer por completo. Podría haberla llevado a un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Pero ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué Lily debía vivir escondiéndose, temiendo ser encontrada? Porque ella, que no había hecho nada malo, tenía que pagar el precio de la crueldad de los demás. Obito se detuvo en medio del callejón, levantando la mirada hacia las estrellas. Su respiración era tranquila, casi imperceptible, pero dentro de él, algo se agitaba. No era empatía, no exactamente. Era más bien una especie de desprecio hacia un mundo que obligaba a los débiles a vivir con miedo, mientras los fuertes hacían lo que querían sin consecuencias. El mundo que tanto odiaba, incluso en este nuevo mundo, donde Tsukaimui la había lanzado, lo había escupido, respondiendo a su deseo desesperado de escapar de la realidad. Seguía siendo igual. Lo había visto. Primero Ana, luego Lily, luego la familia Soma. Incluso esos dioses que había vivido tanto tiempo, eran indiferentes a lo que pasaba dentro de su familia. Soma, el dios de la familia de Lily, no hacía nada, se quedaba sentado en su trono, bebiendo su vino, y dejando que sus hijos hicieran lo que quisieran. Lily no había elegido nacer en el lugar equivocado. No había elegido ser débil. Y de hecho había buscado su propia manera de sobrevivir, había encontrado su fuerza no en su velocidad, o en un arma, no había decidido vivir como siempre le habían dicho, se había arrastrado, había bajado la cabeza sumisamente cuando era tratada como basura, pero seguía buscando desesperadamente una forma de ser Lily, de salir adelante, de conseguir una vida digna de vivir. Y sin embargo, el mundo la había condenado por ello, le había robado todo, y la habían golpeado. ¿Qué clase de justicia era esa? ¿Qué clase de mundo permitía que los inocentes sufrieran mientras los culpables prosperaban? ¿Qué clase de dios de mierda deja que sus hijos sufran de esa manera? Obito levantó sus manos y las miró, había decidido que ninguno de ellos valía la pena ser asesinado directamente por él, así que los había llevado dentro del laberinto. Los había lanzado a una situación desesperada, lucharon, se arrastraron, e intentaron sobrevivir, pero él intervenía siempre para cortar sus esperanzas, quería una retribución para Lily, aunque ella nunca debería de saber lo que había hecho, matarlos no parecía suficiente. Quería que experimentaran en su propia carne todo el dolor de Lily, toda la desesperación que ella tuvo que sentir cuando ellos tomaban el fruto de sus esfuerzos. Obito bajó la mirada, su ojo rojo brillando con una luz tenue en la oscuridad. No era su responsabilidad salvar a Lily. No era su responsabilidad arreglar un mundo roto. Él no era un héroe, ni un salvador. Era solo Obito Uchiha, un bastardo que fue salvado por la amabilidad de las personas. Pero, incluso con todo el dolor, aún hay cosas por las cuales vivir. Obito pensó en las palabras de Kusina, quería creer en ellas, quería creer que había personas como Ryu, dispuestas a ayudar a alguien como él, o como Ana. Quería creer en la gente amable y desinteresada como María, quería negar las palabras de Madara.
Pero se dio cuenta de que eso era imposible. Se había dejado llevar, se había confiado, descuidado en un mundo nuevo, porque pensó que podría volver a comenzar. Dejó que la familia Freya tuviera demasiado poder sobre él. Se dio cuenta de que había estado jugando a la familia feliz con todos, pero una parte de él no podía dejar ir esa oscuridad. No había matado a Ted. No lo había hecho porque confió en la justicia del gremio de aventureros, porque pensó que, esta vez, las cosas serían diferentes. Pero el gremio no había hecho nada hasta que todo estuvo al descubierto, hasta que ya no había vuelta atrás. Eran buenos para actuar cuando todo estaba dicho y hecho, pero incapaces de prevenir el desastre antes de que ocurriera. Débiles. Volubles. Todos ellos, marionetas en las manos de dioses como Freya, fácilmente manipulables, fácilmente corrompidos. Obito no podía confiar en nadie más para proteger lo que apreciaba. No podía permitirse ese lujo. La oscuridad en su mirada se profundizó, como un abismo que se abría paso en su alma. Respiró hondo. Sus pasos eran firmes, decididos, cada uno marcado por un nuevo propósito. Sus pasos eran firmes, decididos, cada uno marcado por un nuevo propósito. Había intentado rechazar la oscuridad que Madara le había mostrado, había luchado contra ella con todas sus fuerzas. Pero ahora entendía que, para proteger lo que amaba, tendría que abrazarla. No había otra opción. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser simplemente Obito Uchiha y dejar atrás todo el dolor y el odio? Porque este nuevo mundo, tenía que ser igual al anterior. Porque el mundo era así. Y no había nada que él, o nadie, pudiera hacer para cambiarlo. El único que había soñado con eso fue Madara, y ahora él era un cadáver pudriéndose. Obito, ¿qué vamos a hacer ahora? Guru preguntó sobresaliendo desde una pared cercana. Obito lo miró un momento. Tenemos que encargarnos por completo de la familia Soma. Pero dijiste que no podíamos masacrarlos. Guru dijo mientras inclinaba la cabeza. No tenemos que eliminarlos. Obito dijo y luego de un momento añadió, no a todos al menos, solo tenemos que poner al frente a alguien que haga las cosas bien, y cortar las malas hierbas, para evitar que se sigan creciendo. Obito comenzó a caminar. No importaba cuánto le pesara, no importaba cuánto tuviera que sacrificar. Esta vez, no iba a cometer el mismo error 2 veces. Obito ha estado actuando extraño estos días, Nia, comentó la chica gato de cabello negro, ajustándose el delantal del uniforme de la anfitriona de la tranquilidad mientras recogía un par de platos sucios de una mesa. Sus orejas felinas se movieron ligeramente, como si estuvieran captando algo que los demás no podían escuchar. Con un movimiento ágil, se dirigió hacia el área de lavado, sus pasos silenciosos y precisos. Anya, que estaba barriendo en otro rincón de la cocina, levantó la cabeza al escuchar el comentario. Con un gesto pensativo, llevó un dedo a sus labios y finalmente respondió. «Cierto, Nia», murmuró, apoyándose en la escoba por un momento. Ella también lo había notado. Obito no había aparecido mucho por la anfitriona últimamente, y la última vez que lo vio, algo en su mirada parecía fuera de lugar. Pero Ryū, quien seguía entrenando con él, había mencionado que Obito estaba muy ocupado con el trabajo. Eso había sido suficiente para calmar las preocupaciones de los demás, al menos por un tiempo. Sin embargo, Anya no podía sacarse la sensación de que algo no encajaba. Obito no parecía el tipo de persona que simplemente desaparecía sin más. Siempre había sido reservado, sí, pero últimamente parecía distante, como si estuviera lidiando con algo que no quería compartir. En este momento, Ryū y Obito estaban entrenando en algún lugar lejos del edificio. Mia les había advertido claramente que, si rompían otra pared, no solo tendrían que repararla, sino que la deuda de Ryū aumentaría y Obito tendría que pasar una semana lavando platos. La amenaza había sido suficiente para mantenerlos alejados del edificio principal, pero eso no significaba que los problemas se hubieran acabado. ¿Crees que deberíamos decirle algo a Sir?, preguntó la chica gato, colocando los platos en el fregadero con cuidado. Sus ojos brillaban con preocupación, y su cola se movía inquieta detrás de ella. Anya suspiró, apoyando la escoba contra la pared. «Decirme que, Sir, que había salido a tirar la basura», preguntó mientras entraba en el lugar. «Ah, nada, Nia».
Anya y Chloe dijeron al mismo tiempo. Sir la miró un momento. Si se refieren a Obito, él simplemente está ocupado con su trabajo. La chica de pelo plateado dijo con una ligera sonrisa. La chica gato asintió lentamente, aunque no parecía del todo convencida. Pero, ¿y si hay algo más? Algo que no estamos viendo, Nia. Sir miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. No se preocupen, Obito-kun es un buen chico. Sir dijo eso mientras sonreía. Aunque sus palabras sonaban tranquilas, Anya no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Algo en el aire parecía diferente. Mientras tanto, en un claro alejado del edificio, Obito y Ryu estaban inmersos en un entrenamiento. El aire vibraba con cada impacto, y el sonido de sus puños y patadas chocando resonaba como truenos. Ryu, con su habitual expresión tranquila, lanzó un ataque rápido y certero. Su puño se movió como un relámpago, tan veloz que apenas se podía ver. Obito logró esquivarlo por poco, pero el viento generado por el golpe le azotó el rostro, recordándole lo cerca que había estado de ser impactado. Ryu no se detuvo con eso. Su estilo de pelea era ágil y certero, cada movimiento fluido y letal, como si estuviera bailando. Se preparó para otro ataque, y esta vez su patada giratoria fue tan rápida que Obito apenas tuvo tiempo de bloquearla. El impacto lo hizo retroceder varios pasos. En cuanto a Obito, sus movimientos eran bruscos, en el mejor de los casos, pero definitivamente eran diferentes a cuando pelearon por primera vez. Ryu podía verlo. Obito lentamente estaba dejando de contenerse, mostrando una mejoría constante. Ella se lanzó hacia adelante e intentó conectar un puñetazo. Obito lo detuvo, y esta vez no lo bloqueó simplemente, sino que aprovechó el impulso de Ryu para hacerla perder el equilibrio e intentar conectar un golpe en su mentón. Ryu vio a través de esto y dio un giro rápido, golpeando el estómago de Obito y enviándolo al suelo. ¿Estás bien?, preguntó Ryu, bajando los brazos y acercándose a Lucia. Su tono era un poco indiferente, pero había una preocupación genuina en sus ojos. Obito la miró, y por un instante, Ryu vio algo en sus ojos que la hizo detenerse. Era una oscuridad que no había visto antes, una determinación fría y despiadada que no encajaba con el Obito que conocía. Eran parecidos a los ojos de Chloe Olunoire cuando se conocieron por primera vez. Eran parecidos a los ojos de Chloe Olunoire cuando se conocieron por primera vez. La oscuridad parpadeó por un momento antes de desaparecer. En ese momento, Obito se cruzó de piernas y soltó un suspiro. Estoy bien, es solo que pensé que esta vez acertaría. Dijo con un tono quejumbroso, ni una pizca de oscuridad en su mirada. Ryu se enderezó. Su postura era relajada, pero sus ojos, siempre alerta, no dejaban de estudiar a Obito. Ya veo, en realidad has mejorado bastante, Ryu admitió. Obito la miró sorprendido y luego se rascó la cabeza tímidamente. ¿En serio?, preguntó para confirmar, y cuando Ryu asintió, Obito apretó su puño y lo apuntó al aire. ¿Sí? Pronto tú serás la que esté en el suelo, Obito dijo con una sonrisa confiada. Ryu lo miró un momento, y luego las comisuras de sus labios casi se curvaron hacia arriba. Tal vez. Pero ahora necesito volver al trabajo. La elfa dijo. Obito frunció el ceño por un momento y luego volvió a sonreír. Cierto, yo también tengo que trabajar. Ryu asintió y se dio la vuelta para irse. Le tomó un par de segundos quedar fuera de la visión de Lucia. Obito miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir. Había tenido una noche muy ocupada lidiando con la familia Soma, así que ahora necesitaba disipar el clon que había enviado con el viejo para encargarse de los envíos hacia el piso 18. Además, tenía que encontrar una manera de hacerle saber a Lily que ahora podía vivir en paz. Pensó en llevarla casualmente a comprar y usar a unos aventureros de bajo nivel para que hablaran en voz alta sobre la muerte de los miembros de la familia Soma. Otra opción era decirle al nuevo capitán de la familia, cuando encontrara al candidato adecuado, que fuera personalmente a disculparse con Lily. Aún no se decidía por cuál método tomar, pero por ahora las cosas estaban bajo control. Aunque recientemente escuchó que la familia Loki volvería de su expedición, probablemente en unos días. Sin embargo, como cualquier cosa podía pasar en el laberinto, podría ser más tiempo al final.
Obito suspiró y se frotó la frente. Sabía que no podía descuidarse. La familia Soma no era el único problema en horario. Aunque había logrado neutralizar a los miembros más problemáticos de la familia, todavía quedaban cabos sueltos. Necesitaba encargarse del actual capitán de esa familia. Podría matarlo, pero eso provocaría sospechas de alguna otra familia. Los dioses eran impredecibles, y no quería que alguno de ellos tuviera un destello de curiosidad y metiera sus narices en sus asuntos. Entonces, había reunido información para encontrar al reemplazo del capitán actual. Por eso, había decidido mantener un ojo en la familia Soma. Había infiltrado a uno de sus clones en la familia, disfrazado como un simple miembro de nivel 1. El clon había estado reuniendo información sobre la estructura interna, y aunque decidió encargarse de los aventureros que atormentaron a Lily, con el capitán tenía otros planes, al menos en cuanto a su forma de desaparecer de Horacio. Muchos caminos terminan en el mismo destino. Podría haberlo metido en un genjutsu, o podría haberlo matado y usar un clon de sombras para encargarse de la familia, destruyéndola por dentro. Pero eso parecía un desperdicio. Necesitaba a alguien dentro de la familia para controlarla adecuadamente. Tal vez le resultarían útiles en un futuro. Así que simplemente buscó al miembro más decente entre todos ellos. El mejor candidato que pudo encontrar fue un enano llamado Chandrayit. Parecía más razonable que el actual, y según lo que había descubierto, siempre había mantenido una actitud en contra de Sanis Lustra, el actual líder. Además, su posición en la jerarquía como un nivel 2, era bastante buena, así que no habría nada de raro en que él tomara el control. Claro que aún tenía que hablar con él, pero confiaba en sus habilidades de persuasión. Además, Obito tenía otros planes en mente. Sabía que la familia Soma no era la única de la que tenía que encargarse. Había otras familias que potencialmente podrían ser peligrosas. De ahí el hecho de que la familia Loki regresara de su expedición fuera algo que él estaba tomando en cuenta. Tal vez debería contactar con ellos antes de que pasara al revés. Mientras el sol continuaba ascendiendo, Obito se puso de pie y estiró los brazos. Sabía que tenía mucho trabajo por delante. Con un paso, su figura parpadeó y saltó encima de los techos, avanzando con agilidad hasta un punto ciego de la ciudad. Allí, su cuerpo fue absorbido por un remolino, desapareciendo sin dejar rastro. Chandrayit tragó saliva mientras miraba a la figura que había aparecido repentinamente frente a él. Cuando entró a su habitación privada, no sería una mentira decir que había entrado, se había quitado la mayor parte de su equipo y estaba a punto de tirarse sobre su cama cuando notó a la figura sentada en su silla sencilla. Sus piernas estaban cruzadas, y su túnica de color negro como la noche caía casi perezosamente a los lados. Su cabeza estaba cubierta con una capucha que proyectaba sombras sobre su rostro, el cual estaba oculto tras una máscara con líneas en espiral que se extendían desde un único orificio. Su ojo, tuvo que adivinar. Naturalmente, como cualquier aventurero que hubiera tenido su justa medida de incursiones y situaciones de vida o muerte en el laberinto, su primera acción hubiera sido tomar sus armas y atacar al intruso. Pero cuando movió sus dedos, solo ligeramente para alcanzar su equipo, sintió una sed de sangre tan espesa que su cuerpo se entumeció, como si estuviera al borde de la muerte. No se movió. Sus dedos temblaban violentamente mientras giraba rígidamente su cabeza para mirar al enmascarado. Este levantó un dedo y negó con la cabeza. Por favor, siéntate. Tenemos muchas cosas de las que hablar. El hombre pensó en pedir ayuda, en gritar para que más miembros de su familia vinieran, pero se dio cuenta de lo inútil que sería. Él era, con diferencia, uno de los miembros más fuertes de su familia, y este sujeto lo hacía cagarse en los pantalones con solo mover un dedo. Si hacía algo estúpido como gritar, solo conduciría a una masacre, o tal vez su garganta sería cortada antes de que pudiera emitir un sonido. Sensatamente, decidió sentarse en su cama, justo frente al enmascarado. No creo haber hecho nada para provocar a nadie estos días, dijo el hombre mientras sentía su garganta seca. El enmascarado lo miró fijamente. ¿Por qué te uniste a la familia Soma? Era una pregunta cargada de curiosidad. Él lo supo, y se tomó un momento para ordenar sus palabras. Por el vino. El enmascarado inclinó la cabeza y lo incitó a continuar.
Chandrayit suspiró y comenzó a hablar. Vine a esta ciudad porque escuché que podía beber el vino más rico del mundo, el más delicioso que haya existido en el mundo mortal. Así que, naturalmente, encontré a la familia Soma. Y pues, ahora estamos aquí. Chandra terminó de hablar, y el enmascarado asintió. Entonces, solo te importa el vino, dijo el enmascarado, casi con un tono de decepción. No me malentiendas. Aunque el vino es bueno, ahora mismo no creo que ninguna cantidad de ese líquido pueda satisfacerme. ¿Por qué? Porque ese idiota de Sanis. El enmascarado asintió de nuevo. La familia Soma es una mierda. Chandra sintió que, por mucho que fuera su familia, tenía que admitir que cuando un idiota como Sanis era el líder, naturalmente todo terminaría siendo una mierda. Pensé en matar a todos los miembros problemáticos de la familia Soma, luego deshacerme de su dios y dejar ir a los que no fueran tan malos, dijo el enmascarado con una calma aterradora. El cuerpo de Chandra se tensó, y el sudor comenzó a correr por su espalda. Entonces, se dio cuenta de algo. No había visto a ese bastardo de Canoe desde hacía un tiempo. Tragó saliva mientras miraba al hombre sentado frente a él. «Vas a matarme. ¿Te consideras alguien digno de eso?» «Bueno, supongo que no hice nada». Chandra miró al hombre directamente a donde estaba el agujero en su máscara. Sabía que este día llegaría eventualmente. Sabía que las acciones de Sanis enojarían a alguien peligroso en algún momento. Si tenía que culpar a alguien, probablemente sería a sí mismo por no hacer nada. Pero no hacer nada también es algo malo, ¿no? El hombre dijo esto con una sonrisa suave. Luego se levantó, ignorando al enmascarado, y caminó hacia un baúl que tenía en su habitación. Tomó una botella de vino de este y la miró un momento. ¿Vas a tomar un último trago?, preguntó el enmascarado, su voz fría y calculadora. Antes de que el enmascarado pudiera terminar, Chandra lanzó la botella hacia la pared. El cristal se hizo añicos, y el líquido rojo se esparció por el suelo como sangre. El enmascarado lo miró con curiosidad. Hubiera preferido morir de muchas otras maneras, pero si voy a hacerlo ahora, supongo que podría hacerlo sobrio, dijo Chandra, con una mezcla de resignación y desafío en su voz. El enmascarado se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre sus rodillas. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido del vino goteando de la pared al suelo. «No estoy aquí para matarte», dijo finalmente el enmascarado, su voz baja pero clara. «Al menos, no todavía». Chandra parpadeó, confundido. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había una posibilidad de salir vivo de esta situación? «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Chandra, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. El enmascarado se reclinó en la silla, como si estuviera disfrutando de la tensión en la habitación. «Estoy aquí porque necesito a alguien dentro de la familia Soma. Alguien que pueda controlarla adecuadamente. Alguien que no sea un idiota como Sanis». Chandra frunció el ceño. Estaba sugiriendo lo que él pensaba. «¿Y por qué yo?», preguntó, escepticismo en su voz. «Porque eres el menos incompetente de todos ellos», respondió el enmascarado sin rodeos. «Y porque, a diferencia de los demás, no te has manchado las manos con la sangre de los inocentes. Al menos, no directamente». Chandra se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras del enmascarado. No era una oferta, era una orden disfrazada. Y sabía que no tenía muchas opciones. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El enmascarado se encogió de hombros. «Entonces, la familia Soma caerá. Y tú caerás con ella». Chandra miró hacia el suelo, donde el vino se había esparcido como un río rojo. Sabía que no tenía elección. Si quería sobrevivir, tendría que aceptar. «Está bien», dijo finalmente, levantando la mirada hacia el enmascarado. «¿Qué quieres que haga?». El enmascarado sonrió detrás de su máscara, aunque Chandra no podía verlo. «Por ahora, solo sigue haciendo lo que has estado haciendo. Mantén un perfil bajo. Pero cuando llegue el momento, actuarás. Y cuando lo hagas, asegúrate de que nadie se interponga en tu camino». Chandra asintió lentamente. No le gustaba la idea, pero sabía que no tenía otra opción. «¿Y qué pasa con Sanis?», preguntó, casi como un susurro.
El enmascarado se levantó de la silla, su figura parecía envuelta por las sombras. Sanis ya no es tu problema, dijo, su voz fría como el hielo. Él será tratado como se merece. Chandra no preguntó más. Sabía que no quería saber los detalles. El enmascarado se dirigió hacia la ventana, su túnica negra ondeando ligeramente con el movimiento. Nos veremos pronto, Chandrayit, dijo, antes de que su figura se desvaneciera en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Chandra se quedó sentado en su cama, mirando el lugar donde el enmascarado había estado. Ahora, era un peón en un juego mucho más grande. Era un hombre de cabello plateado, con un par de gafas que descansaban sobre su nariz. Su mirada era calculadora, fría, mientras reflexionaba profundamente sobre algo que lo inquietaba. Sanis, el líder de la familia Soma, no era un hombre que se tomara las cosas a la ligera. Llevaba un tiempo sin ver a Kanoe, uno de sus principales recaudadores de dinero. La desaparición de este hombre, junto con su grupo, lo había estado perturbando. ¿Qué había pasado con ellos? No podía evitar preguntarse si su ausencia tenía algo que ver con Liliruka Arde, la Ovid a la que habían estado explotando para obtener ganancias. Aunque le costaba creer que alguien como ella pudiera representar una amenaza para Kanoe y sus hombres, sabía que en el laberinto cualquier cosa podía suceder. Aún no había recibido información sobre el paradero de Kanoe, y eso lo exasperaba. Sanis se ajustó las gafas y se reclinó en su silla, los dedos tamborileando sobre el brazo del asiento. La habitación estaba repleta de mapas, libros y documentos dispersos, un reflejo de su obsesión por mantener el control absoluto sobre la familia Soma. Pero ahora, algo se le escapaba de las manos. Liliruka Arde, murmuró para sí mismo, pronunciando el nombre con desprecio. Esa Ovid no debería ser más que un peón. ¿Qué podría haber hecho? Sabía que Kanoe no era ningún tonto. Era astuto, capaz de manejar situaciones complicadas. Pero también era arrogante, y esa arrogancia podía ser su perdición. Sanis se preguntó si Kanoe había subestimado a la Ovid, si había cometido un error que lo había llevado a su desaparición. No importa, dijo en voz alta, como si intentara convencerse a sí mismo. Si Kanoe ha fallado, será reemplazado. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el laberinto que se extendía más allá de los límites de la ciudad. El laberinto era una fuente inagotable de riqueza y poder, pero también de peligros impredecibles. Tal vez sea hora de enviar a alguien más, pensó. Manipular a los miembros de su familia era un juego de niños para él. Una vez que sus lenguas probaran el vino de la familia, no habría vuelta atrás. Sonrió sombríamente, confiado en su control. De repente, un sonido sutil pero amenazante rompió el silencio de la habitación. Un leve crujido, seguido de una sombra que se proyectó sobre la pared. Sanis apenas tuvo tiempo de girarse antes de que una figura emergiera de la oscuridad. Era una persona envuelta en ropajes oscuros, con una capucha que ocultaba su rostro. Su presencia era sofocante, una amenaza latente en cada movimiento. Sanis intentó llamar a sus guardias, pero en un instante, la mano del enmascarado lo agarró con fuerza y lo lanzó hacia el suelo, rompiendo las tablas de madera bajo su peso. Sanis, un aventurero de nivel 2, logró resistir el impacto, pero el golpe lo aturdió. En el siguiente momento, sintió el filo frío de un arma presionando su cuello. Sanis, la voz del enmascarado era un susurro cortante, carente de emociones. El líder de la familia Soma se estremeció ligeramente, incapaz de ocultar el rencor que emanaba de las palabras de la figura. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado aquí? Preguntó Sanis, tratando de mantener la calma. El intruso no respondió de inmediato. En lugar de eso, presionó la daga con más fuerza, dejando que una fina línea de sangre brotara del cuello de Sanis. Tu tiempo terminó, dijo el enmascarado, con una calma inquietante. Sanis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó los dientes, intentando mantener el control de la situación. ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar la frase, su cuerpo se desvaneció en un remolino de sombras. Un momento después, la figura reapareció de pie, y con una nube de humo, Sanis se encontró de nuevo en medio de su oficina. El enmascarado, ahora con la apariencia de Sanis, caminó hacia la entrada y abrió las puertas con un movimiento fluido. Afuera, uno de los miembros de la familia Soma lo miró con sorpresa.
Reúne a todos, ordenó Stannis con un tono bajo y medido. Tengo que hacer un anuncio. El aventurero lo miró un momento, confundido, pero asintió rápidamente. Ya, dijo, y salió corriendo para cumplir la orden. ¿Qué se supone que haga ahora?, preguntó Chandra, sentado en la antigua oficina de Stannis, con las manos apoyadas sobre la mesa y una expresión de desconcierto en su rostro. Frente a él, el enmascarado estaba sentado con las piernas cruzadas, su figura envuelta en sombras. Su postura era relajada, pero había una intensidad en su presencia que hacía que el aire en la habitación se sintiera pesado. «Sé el capitán de esta familia», dijo el enmascarado con simpleza, como si estuviera dando una orden trivial. «Hazlo bien». Chandra no necesitó escuchar más para entender la amenaza velada en esas palabras. Sabía que no tenía opción. Si fallaba, su destino sería el mismo que el de Stannis. «Bien», respondió el enano con un tono de resignación, bajando la mirada hacia la mesa. El enmascarado inclinó ligeramente la cabeza, como si aprobara la respuesta. Luego, añadió. «Por cierto, necesito que me hagas algo». Chandra levantó la vista, intrigado. «Lilyruka arde. Necesito que te reúnas con ella y la dejes ir», dijo el enmascarado, su voz tranquila pero firme. El enano frunció el ceño, confundido. «¿Dejar ir? ¿Te refieres a que se una otra familia?» «No», respondió el enmascarado, negando con la cabeza. «Simplemente hazle saber que ya no tiene que tener miedo». Y. Hizo una pausa, sacando un saco lleno de joyas y monedas que tintinearon al ser colocadas sobre la mesa. «Dile que este es el fruto de todos sus esfuerzos». Chandra miró el saco con curiosidad. Obito no sabía cuánto dinero exactamente le habían robado a Lilyruka, pero supuso que esa cantidad sería suficiente para compensarla. Aunque, en el fondo, sabía que no era solo sobre el dinero. Era un gesto simbólico, una forma de cerrar un capítulo. El enmascarado se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la ventana de la habitación. Chandra le observó un momento antes de preguntar, con voz baja pero llena de curiosidad. «¿Qué hiciste con Stannis?». El enmascarado se detuvo, sin volverse. Su silueta se recortaba contra la luz tenue que entraba por la ventana. «Obtuvo lo que merecía», dijo con finalidad, su tono frío y cortante. Chandra no insistió. Sabía que algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. Respiró hondo y se reclinó en la silla, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de ser depositada sobre sus hombros. El enmascarado permaneció en silencio un momento más, como si estuviera contemplando algo. Luego, sin decir una palabra más, se desvaneció en la oscuridad, dejando a Chandra solo en la habitación. El enano suspiró y miró el saco de joyas sobre la mesa. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que, a partir de ese momento, cada decisión que tomara tendría consecuencias. Pero también sabía que no tenía otra opción más que seguir adelante. Obito suspiró mientras caminaba por su dimensión, observando el cuerpo caído de Stannis a sus pies. Después de arrastrarlo hasta aquel lugar, lo había encadenado y sumido en un genjutsu. Aunque tuvo sus dudas sobre si la ilusión funcionaría, al final solo necesitó un poco más de tiempo. Ahora debía decidir qué hacer con él. Sin titubear, movió sus manos y tomó una decisión rápida. Desenvainó un kunai y, con un movimiento preciso, lo hundió en el cuello del hombre. Observó en silencio cómo la vida se desvanecía de su víctima antes de suspirar nuevamente. No había lugar para la compasión. Con un gesto de su mano, abrió un portal y envió el cuerpo a algún lugar remoto, donde se pudriría sin que nadie lo encontrara. Obito observó el espacio vacío que quedó tras deshacerse del cuerpo de Stannis. La sangre aún manchaba su kunai, un rastro efímero de la existencia del hombre que ahora se descompondría lejos de cualquier testigo. Acompañado de un suspiro, Obito se movió, aún tenía que hacer una entrega de los pedidos del viejo al piso 18, y ya tenía clones encargándose de otras tareas. Y pensó que hacer esta tarea trivial lo ayudaría a despejar un poco su mente. Llevaba trabajando sin descanso más de 5 días. Su cuerpo fue absorbido por un remolino desapareciendo en un instante. Lily observó la bolsa que estaba sobre la mesa de su habitación, inmóvil, como si el objeto pudiera darle alguna respuesta.
Cuando un miembro de la familia Soma la contactó, su primer instinto fue desaparecer. Quiso haberse desvanecido en ese instante, como si su mera existencia pudiera destruir todo lo que tenía ahora, como ya había pasado antes. No quiso escuchar. No quiso recordar. Sin embargo, cuando le mencionaron que la familia había cambiado, algo en su pecho se tensó. ¿Cambios? ¿Qué significaba eso? No estaba segura de cómo sentirse. Y cuando le dijeron que el nuevo capitán quería hablar con ella, su cuerpo se congeló. El título resonó en su mente como un eco distante de otra vida. Capitán. No tenía sentido. Lo último que supo fue que aquel lugar era un lugar controlado por Sanis, que hacía lo que quería con la familia Soma. María, que había estado observando el intercambio en silencio, esperó a que el visitante se alejara antes de acercarse con cautela. ¿Está todo bien? Lily había levantado la mirada, encontrándose con los ojos de María, llenos de una preocupación genuina. Era una simple pregunta, pero la calidez que transmitía hizo que algo en su pecho se aflojara, aliviando una tensión que no había notado hasta ese momento. Sí, murmuró, aunque ni ella misma estaba convencida. María no pareció satisfecha con la respuesta, pero no insistió. En cambio, deslizó una mano sobre su brazo en un gesto de apoyo antes de retirarse. Ahora, Lily suspiró y volvió a fijar la vista en la bolsa. Dentro, todo lo que poseía en este mundo. Y, ahora, una decisión que pesaba más que cualquier pertenencia. Tenía dos opciones. Ignorar la llamada de la familia Soma y continuar con su vida, o enfrentar lo que fuera que el nuevo capitán quisiera de ella. El solo pensamiento hizo que su estómago se revolviera. Cerró los ojos y tomó aire, intentando encontrar una respuesta en la brisa fresca de la tarde. Al final, no importaba cuánto lo negara. El pasado la había alcanzado, y no había escapatoria. Con una última mirada a la puerta, por donde había desaparecido el emisario, Lily supo que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a la familia que había dejado atrás. Se preguntó dónde estaba Obito. Probablemente trabajando. Últimamente, verlo desocupado era algo raro. Siempre tenía algo que hacer. Trabajando. Ayudando a María. Entrenando a los niños. Entrenando con esa elfa. Lily presionó los labios en una línea delgada. No era que le molestara, pero notaba cómo la distancia entre ellos crecía, no por falta de afecto, sino porque cada uno estaba ocupado con sus propias batallas. Y ella no era diferente. Pasaba los días ayudando con las tareas del orfanato o jugando con los niños, permitiéndose momentos de alegría entre las responsabilidades diarias. Pero, en el fondo, una parte de ella anhelaba hacer más. Quería encontrar un trabajo, ganar su propio dinero y aliviar la carga de María. Sin embargo, el miedo a ser encontrada la mantenía atada a la vieja iglesia. Aquel miedo había sido su cárcel durante años. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir huyendo? Soltó un suspiro pesado y se puso de pie. No podía seguir escondiéndose para siempre. Si realmente quería ser libre, tenía que enfrentarlo. Caminó hasta la puerta de su habitación, con las manos apretadas en puños. Se encontraría con el nuevo líder e intentaría conseguir el permiso de Soma-sama para abandonar su familia. Era hora de cortar los últimos lazos con el pasado. Obito caminó por el piso 18 con una expresión desinteresada oculta tras su máscara. Sus ojos recorrieron lentamente el paisaje a su alrededor, analizando cada detalle sin que su postura denotara el más mínimo interés. Este lugar ha cambiado, murmuró para sí mismo mientras observaba un edificio que recordaba diferente. A su alrededor, el bullicio de martillos golpeando la madera, voces coordinando esfuerzos y el sonido metálico de herramientas se mezclaban con la algarabía del comercio. Aventureros y comerciantes trabajaban sin descanso, algunos reconstruyendo sus puestos destruidos y otros levantando nuevas estructuras. Los rostros de muchos reflejaban determinación, mientras que otros parecían más resignados ante la ardua labor de restaurar lo que se había perdido. Probablemente había ocurrido un ataque de monstruos. No era un pensamiento sorprendente. Después de todo, el piso 18 siempre había sido un punto estratégico y, por ende, no importaba que de vez en cuando las hordas de monstruos de pisos inferiores se reunieran para atacar la ciudad, siempre habría aventureros dispuestos a reconstruirla y luchar por ella. Aún así, el nivel de daño visible le indicaba que no había sido un incidente menor.
Pero nada de eso le concernía. No tenía interés en ayudar ni en preguntar qué había sucedido. Obito simplemente siguió avanzando con paso tranquilo, esquivando a los trabajadores y aventureros sin esfuerzo. Algunos lo miraban de reojo, quizá intrigados por su presencia, pero nadie se atrevía a detenerlo. A medida que avanzaba, su mirada se posó en un pequeño puesto donde una comerciante intentaba vender materiales a un par de aventureros. En su mesa había pociones, pergaminos y algunas armas. El precio era ridículamente mayor al de la superficie, pero eso no sorprendió a Lucia. En ese momento, Obito sintió algo. Normalmente, percibir el maná era un problema, especialmente cuando la cantidad de maná que tenía una persona era inferior. Estaba acostumbrado al chakra, así que detectar el maná le requería un esfuerzo extra. Aunque últimamente había estado trabajando en ello, y ahora le resultaba mucho más sencillo en comparación con cuando llegó a este mundo. Pero en este momento, pudo sentir el maná de una persona sin siquiera intentarlo. Giró la cabeza y vio a una elfo. Tenía el cabello largo, de un color rubio dorado, ojos redondos azul oscuro y orejas puntiagudas. Usaba una capa rosa roseta por encima de una camisa blanca y un vestido de corsé rosa. Un lazo violeta colgaba del cuello de su camisa. Obito se quedó parado, mirándola pasar descuidadamente a su lado mientras hablaba con dos amazonas que también eran fuertes. Le recordaban la sensación que le provocaban los capitanes de la familia Freya. Eran aventureros de primera clase. No solo eso, eran aventureros de la familia Loki. Obito se volvió para mirarlas un poco más. No consideró que sus acciones fueran extrañas, después de todo, la mayoría de los aventureros de tercera categoría veían a los aventureros de primera clase como una especie de héroes o celebridades. Pero lo que no esperaba era que, cuando volvió la cabeza, una de las amazonas que estaba con la elfo estuviera frente a él. Tenía el cabello de longitud media, negro, y ojos cafés. Como todas las amazonas, vestía ropa reveladora, con solo una tira de tela alrededor del pecho y un pareo alrededor de su cintura. Además, iba descalza. El cuerpo de Obito se tensó por un momento. La chica estaba mirando directamente hacia el agujero de la máscara que cubría su rostro, con un dedo en los labios mientras inclinaba la cabeza. ¡Oh, por Dios! Repentinamente, la chica se sobresaltó un poco cuando el enmascarado gritó con una voz chillona, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. El enmascarado levantó sus manos y comenzó a correr alrededor de la chica. Esta tenía una gota de sudor bajando por su cabeza. Luego de un momento, el enmascarado se detuvo, la volvió a mirar y, una vez más, comenzó a correr en círculos mientras gritaba. Otra amazona se acercó con curiosidad, acompañada de la elfo que tenía reservas monstruosas de mana. ¿Qué está pasando, Fiona? El enmascarado ignoró a las dos chicas y se acercó a la cara de la amazona, mirándola fijamente. ¿Podría decirme su nombre?, preguntó con una voz tímida. La chica lo miró un momento antes de sonreír. Claro que sí, es Fiona Iryute. Usted es la famosa aventurera legendaria de la familia Loki. El enmascarado gritó mientras levantaba sus manos al aire. La chica lo miró un momento con desconcierto y luego sonrió. Así es, dijo mientras golpeaba su pecho con orgullo. Toby ha escuchado muchas historias sobre usted, como cuando venció a una horda de monstruos mientras en su mano derecha protegía a un pequeño aventurero de nivel 1, o cuando luchó durante 3 días y 3 noches sin parar para proteger a sus camaradas. Claro que sí. No olvides la vez que... Durante los próximos 3 minutos, Fiona y el enmascarado hablaron sobre las hazañas de la primera, hasta que finalmente, el enmascarado, con la voz más humilde de todas, como la que un sirviente usaría para hablar con un rey, se inclinó ligeramente. Podría honrar a Toby con un saludo, dijo mientras miraba al suelo, avergonzado. Eso haría muy feliz a Toby por el resto del día, no, por el resto de la semana, no, por el resto de la vida de Toby. La chica llevó un dedo a sus labios mientras lo miraba, luego una sonrisa estiró las comisuras de sus labios. ¿Y tú qué has hecho para merecer ese privilegio? Toby se echó al suelo mientras se inclinaba, su cabeza golpeando el suelo. Tiene razón, Fiona-sama, Toby no es digno. Sería un honor limpiar sus botas, pero usted no tiene.
Toby es tan desafortunado. No te preocupes por eso, vamos a comprar unas botas para que puedas limpiarlas. Tiona tomó a Toby del brazo y lo arrastró hacia los puestos, con una sonrisa divertida dibujada en su rostro. Las otras dos chicas, la amazona y la elfo, se quedaron paradas mirando al dúo alejarse. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuró la amazona. No lo sé, respondió la elfo con una gota de sudor bajando por su cabeza.